El escritor de culto Chuck Palahniuk nos ha regalado innumerables lecciones a lo largo de su carrera, especialmente en su obra Plantéate esto, que es un escrito con diversos consejos para escritores. Este libro no es solo un manual de técnica, sino una carta de amor al oficio de narrar historias. Y quería compartir algunos de los consejos que me parecieron más importantes y relevantes que da Chuck Palahniuk en este libro, y espero que estos consejos les inspire en su travesía de escritores. Cuenta la historia más vergonzosa que puedas soportar. Chuck Palahniuk insiste en que la mejor forma de conectar con los lectores es compartir aquello que más nos cuesta contar. Lo vergonzoso no es una debilidad, sino una herramienta poderosa. Las emociones intensas que genera la vergüenza, como incomodidad, vulnerabilidad, exposición, son las mismas que mantienen a un lector pegado a la página. Contar lo que otros callan crea una relación íntima entre quien escribe y quien lee. No se trata de escandalizar, sino de ser honestos hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, escribir lo vergonzoso no es solo una técnica, es un acto de coraje. Requiere asumir que el lector no te va a juzgar, sino que se va a reconocer a sí mismo en lo que cuentas. Palahniuk propone que si no puedes soportar contar algo abiertamente, lo escribas con nombres y detalles cambiados, pero que no te guardes la intensidad emocional de esa vivencia. Esa es la materia prima de la mejor narrativa. Another aspect of that is that so often people aren't censoring it because it offends them. They're censoring it because they're afraid it will offend someone they know. They're doing it, they're kind of white knighting on behalf of someone else. David Sedaris told me this story about telling a joke or something very funny about a girl in a wheelchair, and how he looked out in the audience and no one was laughing. They were all looking at a girl in a wheelchair. And the moment she started to laugh, the entire audience started to laugh. Oh, yeah. And so often people in a workshop, they might not personally feel offended by the word, but they're thinking how that word might hurt people they know. Yeah, that's a fact. Yeah. Do you have those like scattered about? Are there scenes where you wrote and you just sat and looked at them and went, no, I just got to put that one somewhere else. Oh, there Set are that aside. jokes that I told where I got hissed by 800 people. And you know, if you can live through those moments, you realize you can live through a lot. If you can be hated by 1,100 people at a Barnes & Noble on Union Square, yeah, you can be hated by your mother. It's okay. Número 2. Escribe como si contaras un chisme. Para Palahniuk, una buena historia debe tener la misma energía y estructura que un buen chisme. El chisme no es solo información, es una forma de generar urgencia, curiosidad y complicidad. Cuando alguien cuenta un chisme, sabe exactamente cómo dosificar la información, qué tono usar y qué detalles soltar primero. Esa habilidad narrativa es una de las mejores aliadas que un escritor puede tener. El chisme también se basa en algo fundamental: hacer sentir al otro como parte de un círculo íntimo. El lector debe sentir que le estás confiando algo. Esa cercanía crea adicción narrativa. Si logras que tu narración suene como algo que no se debería estar contando, tendrás la atención del lector en cada línea. Esa es la magia del lenguaje coloquial bien utilizado. Otro consejo típico de Chuck Palahniuk es eliminar verbos de pensamientos. Pensó, sabía, recordó. Palahniuk sostiene que este tipo de verbos funciona como filtros entre la experiencia del personaje y la del lector. Cuando dices cosas como sabía que iba a llover, estás explicando una idea. En cambio, si describes cómo el aire le olía a tierra mojada y el cielo tenía ese color blanco sucio antes de la tormenta, estás creando una experiencia. Estás metiendo al lector dentro del mundo de la historia sin intermediarios. Eliminar estos verbos obliga a escribir desde el cuerpo, desde los sentidos. En lugar de decir algo de recordó cuando era niño, puedes mostrar cómo el personaje arruga el envoltorio de un caramelo y le viene un nudo a la garganta. Es más difícil, pero también es más efectivo, porque lo que nos importa no es tanto lo que el personaje piensa, sino lo que siente, aunque no se dé cuenta. La escena antes del cambio.
Toda transformación necesita un punto de partida. Para que el lector comprenda el alcance de un cambio, debe ver primero cómo era el personaje antes. Palahniuk sugiere incluir siempre una escena que establezca ese estado previo, donde el personaje actúe según su forma habitual, sus manías, sus errores o su manera limitada de ver el mundo. Solo así tendrá sentido el cambio posterior. Esta escena no tiene que ser obvia o explicativa, puede ser una acción aparentemente banal pero cargada de significado, un gesto, una elección equivocada, una frase hiriente. Lo importante es que sirva como contraste con lo que viene después. Sin ese antes, el después no pesa, el cambio pierde fuerza. La narrativa entonces se vuelve plana. Repite con propósito, pero sin redundancia. La repetición puede ser un recurso poético, rítmico y estructural. Palahniuk lo usa como martillo emocional, frases, imágenes o gestos que vuelven a lo largo del texto para generar un efecto acumulativo. Sin embargo, no se trata de repetir por repetir. Cada repetición debe aportar algo, algún énfasis, una variación, una ironía o transformación. Una misma frase puede adquirir diferentes significados según el momento en que aparece. El estoy bien, dicha por un personaje al inicio de la historia y luego al final, puede tener un tono completamente opuesto si lo que ese personaje ha vivido ha sido completamente devastador. La repetición eficaz no explica, sugiere. Se convierte en una melodía narrativa que acompaña y refuerza el tema sin volverse predecible. Haz que cada objeto cuente una historia. Palahniuk insiste en que nada debe estar en una escena sin motivo. Cada objeto debe tener una función narrativa. No se trata solo de decorar o ambientar, sino de usar lo material para revelar lo emocional o lo simbólico. Una taza rota puede hablar de una discusión reciente. Una camisa mal planchada puede decir más sobre un personaje que una página de descripción psicológica. Este enfoque convierte a los detalles en pistas, en pequeñas cargas de sentido. El lector, aunque no lo note de forma consciente, empieza a construir significados a través de estas lecciones. Cuando un objeto aparece, se usa y desaparece sin dejar rastro, pierde la oportunidad de aportar profundidad. En cambio, si se introduce con intención, se vuelve parte de la historia. Crea una lógica emocional y no necesariamente racional. Los personajes no deben actuar como autómatas de sentido común, sino como seres humanos complejos, muchas veces contradictorios. Palahniuk aboga por una lógica emocional, decisiones que pueden parecer absurdas desde fuera, pero que tienen coherencia dentro del mundo interno del personaje. Esa es la clave para construir personajes creíbles. La lógica emocional permite que el lector entienda a un personaje sin juzgarlo. Tal vez no haría lo mismo, pero puede sentir por qué el personaje lo está haciendo. Y así se establece el puente de empatía. Las mejores historias no son las que siguen una línea perfecta de causa y efecto, sino las que nos sumergen en la lucha interna de alguien que está intentando sobrevivir como puede. Escribe con el cuerpo, no solo con la mente. Este consejo se relaciona un poco con uno de los anteriores sobre los verbos de pensamiento, pero va más allá. Palahniuk propone que el cuerpo sea el centro de la narración. Las emociones deben traducirse en sensaciones físicas, en movimientos, reacciones musculares, temblores o gestos involuntarios. Así es como los lectores se sumergen en la experiencia. No hay nada más potente que una descripción sensorial bien hecha. En lugar de decir tenía miedo, muestra cómo se le secaba la boca, cómo no podía mover un pie bajo la mesa o cómo le costaba tragar. Ese tipo de escritura no solo es más vívida, también es más honesta. Nos devuelve al cuerpo, que es donde viven las emociones antes de que las nombremos. Haz algo que se destruya. Toda historia necesita conflicto, y todo conflicto implica que se destruya algo. Puede ser cualquier cosa, una creencia, una relación, una rutina o una falsa seguridad. Palahniuk recuerda que la narrativa se construye sobre quiebres, no sobre estabilidad. Si todo sigue igual, no hay historia. Si no hay pérdida, no hay evolución. La destrucción no tiene que ser algo espectacular ni dramático. A veces basta con una pequeña fractura en la normalidad, un error, una omisión, una mirada mal interpretada. Lo importante es que marque un antes y un después. Esa ruptura abre el espacio para el movimiento. El personaje y el lector junto a él ya no pueden volver atrás. Están obligados a avanzar.
oculta una verdad importante hasta el final. Todos sabemos que a Chuck Palahniuk le encanta un buen giro de trama, un giro al final de la historia, pero no lo usa como truco barato. Para él, un buen giro de trama es aquel que está siempre ahí, en las sombras, esperando a ser revelado. No se trata de engañar al lector, sino de jugar con su atención, de guiarlo hacia una lectura posible mientras se le insinúa una más profunda, más verdadera. La clave está en dejar pistas que parezcan inofensivas pero que cobran sentido al final. El lector debe sentir que el desenlace no es una sorpresa forzada, sino una verdad inevitable. Esa verdad transforma todo lo anterior. Es como encender una luz que estaba apagada durante toda la historia y de pronto todo encaja. Y esa sensación es una de las más gratificantes de la lectura. Espero que encuentren algún consejo que les sea útil, que los inspire, los motive a seguir escribiendo. Mantengan vivas sus historias.